Adaptación del relato original de Vanessa Sánchez. Esta vez pretendo hablar de mi padre, que hoy en día ya no está con mi madre como pareja. Él, al igual que mi madre, iba de campamento a Tlaxcala, pero él iba en función de comandante, así que se hacía cargo de su propio equipo. Esa tarde dividió su equipo en dos. El otro equipo era dirigido por mi tío. Ya habían hecho esto varias veces, pero pasaron las horas y los radios no emitían más que sonidos extraños. Poco a poco todos se iban dispersando y no los podían encontrar. Pasaron unos supuestos minutos, pero salió el sol repentinamente. Resultó que de 15 de sus compañeros, solo habían 3 detrás de mi padre. ¿En qué momento los demás se separaron tanto? ¿Cómo es que el tiempo transcurrió así deprisa? Son cosas que nunca logró entender. El punto de reunión de todos los grupos era junto a una gran roca, y mi padre pasó rodeándola toda la noche sin siquiera ver una luz en el dichoso sitio. Varios años después, ya siendo más adulto y trabajando en el Distrito Federal, este se encargaba de varias cosas. Estas iban desde patrullar, llevar criminales, defender a la gente, recibir golpes, incluso dar clases y ocuparse de las tareas administrativas. Cierto día, a plena luz, mientras estaba en su cubículo, se atravesó entre ellos una pequeña niña. Mi padre no pensó mal, pero sintió escalofríos. Imaginó que podría ser una de las hijas de alguno de sus compañeros, pero claro, no era correcto que anduviera vagando de esa forma si era el caso. Decidió pasarlo por alto, pero al cabo de un tiempo, vio la misma escena, solo que en esta ocasión, ya no era una niña la que estaba ahí, sino se trataba de una mujer adulta. En ese lugar han pasado muchos accidentes, desde caídas por las escaleras, tropezones, computadoras que estallan, y algunas otras cosas menos agradables de mencionar. Mi papá siempre ha tenido veladora cerca de él, y jamás ha sufrido algo que no pase de un susto. El último suceso, que podría llamarle destino o casualidad, ocurrió a los 11 años. Pasó que sufrí un accidente que me dejó sin poderme mover más allá de la cama. Mi padre entonces comenzó a visitarme más y a pasar ratos conmigo. Un 10 de julio llegó a prepararme de comer, siempre tan dedicado y atento en la cocina. Era ya algo tarde, así que cuando terminamos se quedó un rato. Claramente se tuvo que regresar a su trabajo, pues es muy demandante esa área laboral. Al amanecer recibí una llamada y era de él. Sentí como si mi corazón se partiera, pero no dijo nada, solo me pidió hablar con mi madre. Le hice caso y resultó que mi tío, el mismo con el que había laborado más de 20 años y con el que vivió muchas aventuras, había sido asesinado. No por un criminal cualquiera, sino más bien por rescatar a una persona. Esa operación debió haber sido dirigida por mi padre, pero mi tío le dijo que fuera a verme y que él se encargaría de eso. Hasta la fecha sigo pensando que la culpa que siente mi padre es demasiado grande. Pero lo que no sabe es que un año atrás, yo había soñado con ese evento. Sigo preguntándome si es conveniente que le haga saber esto, y si pude haberlo evitado de alguna manera. Relatos adaptados de las experiencias de Carla Ruiz. Esta historia me pasó cuando recién cumplí los 15 años. A esa edad empecé a ver espíritus, unos buenos y otros no, algunos con forma y otros sin ella. En ese tiempo no sabía el por qué, y si lo que vi era real o me estaba volviendo loca. Pero a pesar de que he vivido muchas cosas extrañas, suelo recordar más que nada una de ellas. En ese entonces yo vivía en la Ciudad de México. Me encontraba cursando el tercer año de secundaria, y como podrán imaginarse iba a pijamadas y fiestas. En una de ellas, en casa de mi prima, yo llegué como a eso de las 6 de la tarde. Todo iba bien hasta que cayó la noche y me encerré en una de las habitaciones para cambiarme de ropa. Sin más comencé a desnudarme cuando de repente se fueron las luces de la casa. Como estaba semidesnuda no quise salir, y decidí terminar de cambiarme a oscuras. Me estaba comenzando a poner mi playera cuando vi que algo al fondo de la habitación brillaba. Me le quedé viendo intentándole ver la forma y un llanto de bebé se empezó a escuchar por todo el cuarto. Cuando volteo nuevamente veo sobre la cama un pequeño bulto que era un bebé. Pero este tenía una cara demoníaca. Me asusté mucho y empecé a gritar.
Intentaba salir de la habitación, pero tanto el seguro como la puerta se habían atascado. Ese ser solo me miraba con los ojos hundidos y profundas marcas de ojeras. Solo sonreía de manera macabra. No decía ni emitía ningún ruido. De repente, y esto sin dejar de ver esa cara, caí de rodillas y sin poderme mover o gritar. Esa cosa se me acercó gateando y me rasguñó el brazo. Con una voz espantosa me dijo: «Tú no eres a quien busco. Hazte a un lado». Pasó de mí y sentí como que algo gélido recorrió mi cuerpo y me desmayé. Mis tíos me encontraron tirada y me hicieron reaccionar. Cuando desperté les conté todo lo que había pasado, pero la única que me creyó fue mi prima, ya que ese espectro siempre la molestaba a ella. Tiempo después de eso, mi prima se suicidó. Ella se cortó las venas, pero hubo un corte en especial, que era exactamente igual a la cicatriz que hasta el día de hoy tengo. Esto me hizo estremecerme, porque yo sabía que había llevado a mi prima a cometer este acto. Entendí que eso era lo que buscaba. La segunda experiencia le ocurrió a mi mamá y a mi hermana un día que fueron a dejar flores al cementerio. Mi madre me contó que mi hermana parecía estar hablando con alguien. En un momento que ella estaba recogiendo unas cosas, voltea y no mira a mi hermana. Asustada comienza a gritar el nombre de mi hermana, y el velador que estaba en el lugar se le acercó y le preguntó qué ocurría. Mi madre le explicó todo lo que había pasado y el velador la empezó a buscar junto con ella. De un momento a otro se escuchó un grito diciendo mamá. Se escuchaba muy lejos, casi al otro lado del panteón. Mi mamá y el velador fueron corriendo siguiendo el grito. Este provenía de una tumba cerrada. Mi mamá desesperadamente golpeaba la puerta mientras que el velador iba a buscar la llave. Mi madre le preguntó que cómo se había metido ahí. Ella le contestó que estaba jugando con un niño y éste la había dejado dentro. Mi hermana, dentro de su inocencia, no se imaginaba que era el niño. Esta le decía a mi mamá que ese niño le dijo que sentía mucho frío y que por favor si le podía dar su suéter. Mi hermana le dijo que no, pero el niño se lo quitó y ella lo siguió hasta ese lugar. Cuando entró por el suéter le cerraron las puertas. Mi hermana parecía más molesta que espantada, y cuando el velador llegó se abrió la puerta y mi mamá cogió a mi hermana en brazos. En ese momento pudo ver en el reflejo de la tumba a un niño todo vestido de blanco. Leyó el nombre de la tumba y le preguntó: «Te llamas Martín, ¿verdad?». El reflejo del niño solo asintió. Mi mamá le dejó una pelota que traía en las cosas de mi hermana y una veladora. Tomó a mi hermana en brazos y salieron del lugar. Cuando estaban por llegar a la salida, mi hermana comenzó a saludar como despidiéndose de alguien. Mi madre solo escuchó la risa de un niño, abrazó fuertemente a mi hermana y ambas regresaron a casa. Estas son las dos experiencias que les quería compartir. Gracias por su tiempo. Yo trabajé un tiempo en la central de autobuses de Colima. Me encargaba del envío de paquetería y de vender boletos a los pasajeros. En ese tiempo nos rolábamos los turnos y una noche que estaba trabajando por allá del 91, había una salida de las 2 de la mañana a Guadalajara. La central estaba casi vacía y era la 1:30 am. En eso se me ocurrió preguntarle algo al operador de autobús. «Oiga, ¿usted que maneja de noche, nunca ha mirado algo fuera de lo común?». Este hombre ya tenía como unos 60 años de edad y tenía mucho tiempo trabajando en aquella empresa tan famosa llamada 3 Estrellas de Oro. Él me dijo: «Mira muchacho, no sé si me vayas a creer o no, no me gusta andar divulgando ese tipo de cosas, pero me has hecho esa pregunta y te voy a contar algo que nunca se me va a olvidar. Allá a finales de los 70 llegué a una ciudad donde había fiestas religiosas y feria. Eran como las 12 de la noche y el autobús se había llenado, incluso llevaba pasajeros parados. Después de ese lugar ya solo traía unos 10 pasajeros aproximadamente. La mayoría iban al siguiente poblado que estaba a unos 45 minutos de distancia. Pues ya en la carretera miramos a alguien caminando por en medio de ella. Traía una vestimenta blanca de manta, así como estilo campesino, y además iba con un sombrero. Las personas que iban a un lado de mí gritaron: «Cuidado con el señor». Me tuve que meter al carril contrario y le pasé por un lado. Lo que miramos nos dejó sorprendidos a todos, incluso los que iban atrás se enteraron de lo que habíamos visto. Era un esqueleto caminando. Le habíamos mirado la cara y los huesos de la mano. Era algo increíble y macabro a la vez. Al llegar al siguiente pueblo la mayoría se bajó. Quedaron solo los 5 pasajeros que iban más adelante. Al cerrar la puerta y arrancar el autobús me golpearon la puerta porque se subió un hombre.
Me preguntó si había asientos disponibles y le dije que sí. Este se subió y le dije que al bajarme tendría que pagar. Estaba todo oscuro, así que no le miré la cara. En el camino sentía que alguien me tocaba el cabello cerca de la nuca. Encendí la luz y volteé, pero no había nadie. Un pasajero se vino hacia adelante y me preguntó que si me pasaba algo. Yo le dije que alguien estaba jugando conmigo, pero él me dijo que nadie se había acercado a mí, y que lo sabía bien porque venía despierto. Llegamos a la ciudad de destino y se bajaron los 5 primeros pasajeros. Esperé por unos segundos al último que se había subido. Lo busqué por todos los asientos pensando que se había quedado dormido. Incluso busqué dentro del baño, pero no había nadie. Esa noche me tuve que ir a una clínica porque estaba ardiendo en calentura. Duré varios días débil y yo creo que fue por la impresión del muerto de la carretera y por ese sujeto que se subió al autobús y nunca apareció. Fue una noche que espero nunca se vuelva a repetir en mi vida. Historia compartida por Mauricio Sánchez. Comenzaré por decir que la unidad donde vivo fue construida en 1958. La gente mayor que aún vive ahí cuenta que cuando ellos llegaron por primera vez, no habían muchas casas todavía en pie. Entre estas construcciones se encontraba el edificio de departamentos del Andador 7, al cual cuenta la gente que fueron traídos 3 monjes desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para bendecir el lugar. Una vez que cumplieron con su trabajo, los monjes regresaron a la ciudad de donde vinieron. Desafortunadamente sufrieron un accidente en el tramo de la autopista conocida como La Pera. Días después, la gente que vivía por el lugar comenzó a contar que veían a los monjes parados fuera de las escaleras que llevaban a los departamentos. Estos recorrían el edificio de abajo hacia arriba, por cada uno de los pisos del edificio, mientras llevaban una vela en la mano, tal como el día que lo hicieron cuando bendijeron el lugar. Después atravesaban la celosía que cubren dichas escaleras flotando, hasta llegar al piso para comenzar de nuevo. Muchos de mis amigos contaban que cuando llegaban tarde a sus casas, y que a fuerza debían pasar cerca de ese andador, veían una sombra con una vela en la mano como aquellos monjes. Actualmente debo de pasar cerca de ese edificio, pero trato de nunca voltear, ya que el aire que corre por el lugar, aunado con la oscuridad del edificio, le da un toque sumamente lúgubre. Relato enviado por Enrique Medrano. Lo que les contaré a continuación me pasó el mes de septiembre de este año. Antes que nada me presento. Mi nombre es Enrique y soy originario de Monclova. Un sábado como cualquier sábado nos pusimos de acuerdo unos amigos del trabajo para salir a divertirnos un rato, ya que el día domingo lo teníamos libre porque era festivo. Nos quedamos de ver a las 9 de la noche en un bar del cual no daré su nombre por respeto. Llegué a las 5 para las 9. Me sorprendió el hecho de que mis amigos estuvieran ahí, ya que nunca son puntuales. Tomamos asientos y pedimos unas cervezas. Unos minutos después se acercaron unas chicas de la vida galante y mis amigos decidieron ir a bailar con ellas. A los 4 o 5 minutos una chica se me acercó para ofrecerme a bailar. Yo le respondí que gracias pero no, así que ella se retiró del lugar. Yo me negué a bailar porque no tenía la cabeza en este mundo. Estaba pensando en unos problemas que traía de economía y con mi novia. De tanto estar pensando en los problemas me levanté y me dirigí a la barra para pedir un trago al cantinero. Me tomé el trago y pedí otro, cuando de la nada entra un hombre de entre 35 y 40 años al bar. Este iba muy bien vestido y se sienta al lado mío y me dice: «Hola, Enrique». Yo le dije que cómo sabía mi nombre. Terminé de decir esto cuando veo que todos los que estaban en la barra y hasta el cantinero salen persignándose para en medio de la pista. Yo los creía locos, pero el hombre que estaba a mi lado me contestó: «Sé todo sobre tu vida. Sé que tienes problemas económicos y que estás a punto de terminar una relación». A esto le contesto algo enojado y le digo que cómo sabía todo lo que estoy pasando. Él riéndose me dice tranquilamente: «Es más, te propongo algo. Yo te doy el dinero que necesitas y todo lo que quieras, pero a cambio quiero tu alma». Me eché una gran carcajada y le dije: «¿Acaso eres Satanás para venir a ofrecerme este pacto? Porque tú acabas de mencionar mi nombre». En eso se oye que alguien grita al Padre Nuestro y este hombre desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Mis compañeros y la gente que estaban presentes se habían dado cuenta que cuando este hombre se sentó a mi lado,
Tenía una pata de chivo y la otra era de un gallo, así como que adentro del lugar había un horrible olor a azufre. Desde ese día en adelante, cada 17 veo a ese hombre riéndose de mí. Amigos que piensan hacer un pacto, piénsenlo 1000 veces, porque tal vez tendrás muchos lujos y riqueza, pero todo por muy poco tiempo. Historia adaptada del relato original de Manuel Hernández. Les he escrito para contarles una anécdota que me ocurrió hace un par de días en mi casa. Cabe mencionar que yo radico en Villahermosa, Tabasco. En esa ocasión me encontraba solo en mi vivienda, que en este caso son unos departamentos. Era de noche y empezaron a tocar la puerta principal. Salí a ver quién era, pero no había nadie. Tenía la puerta abierta por el calor, pero aún así habían tocado. Fue raro porque sentí un gran escalofrío recorrer mi cuerpo, ya que cuando pasó esto también escuché la risa de un niño atrás de mí. Para mí toda la situación era extraña, pero hasta cierto punto lógica, ya que una vez la vecina de enfrente me había contado que de donde yo vivía había ocurrido un lamentable suceso. Resulta que ahí vivía una familia, y el padre era un alcohólico. Este frecuentemente cuando llegaba golpeaba a la esposa y a su hijo de 9 años. Llegó un día en el que el padre mató al niño a golpes. La madre se suicidó por este hecho, y el padre desapareció esa misma noche. Supongo que por eso ocurrió ese fenómeno. Poco a poco todos se iban dispersando y no los podían encontrar. Pasaron unos supuestos minutos, pero salió el sol repentinamente. Resultó que de 15 de sus compañeros, solo habían 3 detrás de mi padre. ¿En qué momento los demás se separaron tanto? ¿Cómo es que el tiempo transcurrió así deprisa? Son cosas que nunca logró entender. El punto de reunión de todos los grupos era junto a una gran roca, y mi padre pasó rodeándola toda la noche sin siquiera ver una luz en el dichoso sitio. Varios años después, ya siendo más adulto y trabajando en el Distrito Federal, este se encargaba de varias cosas. Estas iban desde patrullar, llevar criminales, defender a la gente, recibir golpes, incluso dar clases y ocuparse de las tareas administrativas. Cierto día a plena luz mientras estaba en su cubículo, se atravesó entre ellos una pequeña niña. Mi padre no pensó mal pero sintió escalofríos. Imaginó que podría ser una de las hijas de alguno de sus compañeros, pero claro, no era correcto que anduviera vagando de esa forma si era el caso. Decidió pasarlo por alto, pero al cabo de un tiempo, vio la misma escena, solo que en esta ocasión, ya no era una niña la que estaba ahí, sino se trataba de una mujer adulta. En ese lugar han pasado muchos accidentes, desde caídas por las escaleras, tropezones, computadoras que estallan, y algunas otras cosas menos agradables de mencionar. Mi papá siempre ha tenido veladora cerca de él, y jamás ha sufrido algo que no pase de un susto. El último suceso, que podría llamarle destino o casualidad, ocurrió a los 11 años. Pasó que sufrí un accidente que me dejó sin poderme mover más allá de la cama. Mi padre entonces comenzó a visitarme más y a pasar ratos conmigo. Un 10 de julio llegó a prepararme de comer, siempre tan dedicado y atento en la cocina. Era ya algo tarde, así que cuando terminamos se quedó un rato. Claramente se tuvo que regresar a su trabajo, pues es muy demandante esa área laboral. Al amanecer recibí una llamada y era de él. Sentí como si mi corazón se partiera, pero no dijo nada, solo me pidió hablar con mi madre. Le hice caso y resultó que mi tío, el mismo con el que había laborado más de 20 años y con el que vivió muchas aventuras, había sido asesinado. No por un criminal cualquiera, sino más bien por rescatar a una persona. Esa operación debió haber sido dirigida por mi padre, pero mi tío le dijo que fuera a verme y que él se encargaría de eso. Hasta la fecha sigo pensando. Adaptación del relato original de Vanessa Sánchez. Esta vez pretendo hablar de mi padre, que hoy en día ya no está con mi madre como pareja,
Él, al igual que mi madre, iba de campamento a Trasala, pero él iba en función de comandante, así que se hacía cargo de su propio equipo. Esa tarde dividió su equipo en dos. El otro equipo era dirigido por mi tío. Ya habían hecho esto varias veces, pero pasaron las horas y los radios no emitían más que sonidos extraños.